En esta ocasión vamos a hacer un repaso de las características más importantes de los vectores y vamos a empezar recordando cómo se representa un vector. Un vector se representa siempre con una flechita. ¿Y qué significa esta flechita? ¿Cómo la leo? La longitud de la flechita es a lo que vamos a asociar con la magnitud. Le voy a poner mag, quiere decir su tamaño. Este tamaño nos indica qué tan intensa es una fuerza, o qué tan grande fue un desplazamiento, o qué tan chica es la velocidad. Esta magnitud no se debe confundir con la distancia o con la fuerza, es el tamaño de la flechita. Ahora, representamos la dirección del vector usando una línea de referencia. Normalmente usamos una línea horizontal que asociamos con un eje X cartesiano, por ejemplo. Y a ese ángulo, que podemos llamar como nos dé la gana, aquí lo estoy llamando θ, lo estamos asociando con la dirección. La dirección del vector siempre está indicada por el ángulo que hace con respecto a cierta referencia, a cierta línea de referencia. Y por último, la flechita, la puntita, esto nos va a indicar el sentido del vector, así le vamos a llamar, el sentido del vector. Y partiendo de esto podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, tratemos de recordar cómo sacamos a partir de un vector del cual conocemos la magnitud y la dirección y el sentido, las componentes cartesianas. Para ello necesitamos un plano cartesiano donde vamos a copiar y pegar el vector. Un plano cartesiano está compuesto por dos ejes perpendiculares. El eje horizontal lo asociamos con la coordenada X normalmente, y el eje vertical lo asociamos con la coordenada Y. Lo que tengo que hacer es exactamente copiar y pegar este vector tal cual. No le puedo cambiar el ángulo, no le puedo cambiar el tamaño, no le puedo cambiar la flechita, porque ya no sería ni el mismo desplazamiento ni la misma fuerza, no sería el mismo vector. Por esa razón lo que hago es cortar y pegar respetando exactamente lo que me dieron en un principio. Bueno, las coordenadas cartesianas son representaciones de cualquier vector. Un vector no está pegado a ningún sistema de referencia. Eso es algo que tienen que recordar siempre. El vector es una cosa independiente de donde la pongas. Yo la puedo poner ahí o la puedo poner acá. Y de todas maneras sigue siendo ese vector. No necesita estar pegado a ningún sistema de referencia, pero puede ser conveniente que yo lo ponga en un sistema de referencia que me permita representar entonces este vector con cierta notación. Y en este caso vamos a elegir un sistema de referencia cartesiano que tiene ejes perpendiculares, ¿no? El eje horizontal lo solemos llamar X y el eje vertical lo solemos llamar Y, y si tuviéramos 3 dimensiones tendríamos un eje Z que sería perpendicular a estos dos. ¿Y cómo interpreto yo las coordenadas cartesianas? A mí me gusta pensar las coordenadas cartesianas de la siguiente manera. Yo me imagino que tengo una lamparita. Por ejemplo, aquí pongo una lamparita y proyecto una luz. Esta luz va a hacer que el vector rojo produzca una sombra que va a caer, por ejemplo, en este caso, sobre el eje X. Esta sombra, que yo llamo proyección, correspondería a la componente en X de este vector. Si a este vector yo le llamo B, si este es mi vector B, entonces la sombra que proyecta B sobre el eje X, yo lo llamaría Bx. Bx tiene el tamaño de la sombra que proyecta el vector sobre el eje X cuando le pongo una lamparita, digamos perpendicular, en la dirección perpendicular a X. Puedo hacer lo mismo poniendo una lamparita aquí, perpendicular a Y. Y entonces el vector va a proyectar una sombra sobre el eje Y, que sería esta, a la cual le puedo llamar BY, que será la componente o la proyección del vector B en el eje Y. Siempre hay que poner las lámparas perpendiculares. Ahora, fíjense cómo esta sombra
la línea perpendicular y el vector hacen un triángulo rectángulo. Lo mismo que esta sombra, la perpendicular y el vector hacen otro triángulo rectángulo aquí. Estos dos triángulos rectángulos son iguales. Y yo puedo escribir, entonces, voy a copiar y pegar. Y entonces lo que voy a hacer es dibujar esta sombra como un vector. Fíjense que yo puedo llegar del punto de aquí al punto de aquí por dos caminos. Un camino es que me vaya caminando tuc, 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 hasta acá. Pero también puedo irme por acá y luego irme para arriba y llego al mismo punto. Y ese es el equivalente a irme por las componentes del vector. Entonces yo puedo escribir este vector de esta manera y obtengo el mismo resultado si yo me voy primero para acá, siguiendo, digamos, la trayectoria que seguiría, que indicaría un vector, el vector Bx, y después yendo para arriba, siguiendo la trayectoria que indicaría el vector By. Y esto matemáticamente se puede escribir así. El vector Bx es igual a sumar dos vectores, es decir, a irme primero a hacer lo que me indique el vector Bx y después exactamente, digamos, donde me dejó el vector Bx, hacer lo que me indique el vector By. Y entonces puedo representar cualquier vector como la suma de dos vectores, Bx más By. Estos vectores los puedo escribir utilizando vectores unitarios. Los vectores unitarios son vectores, en este caso los vectores unitarios cartesianos son vectores que tienen tamaño 1, todos los vectores unitarios tienen tamaño 1, y ellos apuntan siempre en la misma dirección. En el caso del vector unitario I, este siempre apunta en la dirección de x positiva. Y el vector unitario J siempre apunta en la dirección de y positiva. Este gorrito significa que miden 1, es justamente lo que representa. Y siempre van a apuntar hacia arriba el J y hacia la derecha el I. No importa, los puedo copiar y pegar y mover. Puedo poner aquí, por ejemplo, J. No importa. Acuérdense que los vectores no están pegados a ningún sistema de referencia. Y entonces, en ese caso, si yo conozco el tamaño de esta sombra, puedo escribir Bx como su tamaño por el vector unitario I. Y tendría Bx, que es el tamaño de ese vector, por el vector unitario I, más By por el vector unitario J. Otra manera de representar las coordenadas cartesianas que a lo mejor conozcan es usar paréntesis. Y entonces yo puedo poner lo que multiplica el vector unitario I en el primer paréntesis. Bueno, perdón, en la primera entrada del paréntesis, y lo que multiplica el vector unitario J en la segunda entrada del paréntesis, y esto es lo que significa. Todas estas cosas representan lo mismo. Este es el vector B. El vector B es el resultado de sucesivamente hacer lo que indique el vector X y después hacer lo que indique el vector Y. Y sumados obtengo el mismo resultado, que es simplemente poniendo el vector B. En este caso, puedo representar esto como
el tamaño de la proyección en X por el vector unitario Y que apunta hacia la derecha, más el tamaño de la proyección en Y por el vector unitario J que apunta hacia arriba, o lo puedo representar con un par ordenado, se llama esto, donde la primera entrada se llama lo que va en este huequito, es el tamaño de la proyección en X, y lo que va en este huequito, que es la segunda entrada, es lo que vale la proyección en Y. Algo que quiero resaltar aquí es que la suma de vectores es una especie de resumen, es decir, lo que haga este vector es equivalente a hacer lo que indican varios vectores juntos. Y el vector resultante siempre es el resumen de un montón de vectores que podríamos intercambiar. Es decir, puedo cambiar estos dos, el efecto de estos dos lo puedo intercambiar por el efecto de uno solo, que es este. Si, por ejemplo, yo me desplazo, si B representara un desplazamiento, podría irme de aquí para acá y de acá para acá y obtener el mismo resultado, es decir, tener una cosa o la otra, y obtener el mismo resultado que si solo me voy de acá para acá. Si esto fueran fuerzas, por ejemplo, podría ser que alguien empuja para acá y alguien además empuja para arriba y obtendría el mismo resultado que si nada más una sola persona empujara en esta dirección. Una suma de fuerzas o una suma de vectores, perdón, es el resumen del efecto de un montón de vectores que están actuando sobre el mismo sistema.